Nuestro siguiente proyecto es una bolsa de colores con asas integradas. Ya tenemos nuestro bastidor preparado. Vamos a poner lo que son primero las guías de las asas. Es aproximadamente una brazada la que vamos a ocupar. Encajamos aquí, damos toda la vuelta hasta llegar al otro extremo. Estiramos un poquito, encajo yo aquí y remato de este lado. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, igual es una brazada. Encajo aquí y doy toda la vuelta hasta llegar al otro extremo. Estiro un poco y remato de este lado. Ahí está, esas son nuestras guías de asas. Ahora vamos a empezar a embarillar. Tenemos diferentes colores, son aproximadamente 3 brazadas de cada color. Vamos a empezar con el fuchsia. Yo encajo aquí. Ahí está, y voy a dar 2 vueltas. Daba una. Aquí está. Aquí ya voy a amarrar mi siguiente color, que sería el blanco. No importa el orden de los colores, ¿sale? Aquí amarramos, hacemos un nudo. Y así nos vamos a ir haciendo cambio de colores cada 2 vueltas. Tiene que quedar bien estiradito. Está una. Voy con mi segunda vuelta. Aquí está. Aquí voy a volver a cambiar de color. Voy a meter un plata. E igual hago mi nudo. Todos los nudos tienen que ser aquí, en esta parte. Está bien apretadito. Doy mis siguientes 2 vueltas. Ahí está. Ahora voy a meter un morado. Igual hago mi amarre en la parte de arriba. Doy mis siguientes 2 vueltas. Ahí está. Ahora voy a meter un azul. Igual hago mi amarre nuevamente. Y así nos vamos a ir haciendo nuditos. Ahí está. Ya esta línea. Llego arriba y de aquí tengo que hacer, voy de aquí, cruzo para acá, para hacer mis 2 vueltas. Ahí van. Y aquí voy a hacer otro ligero corte, voy a cortar más material para continuar. Aquí ya tenemos nuestro bastidor embarillado. Ahora vamos a hacer la colocación de nuestras asas. Tenemos aquí aproximadamente lo que son 4 brazadas, las que vamos a utilizar. Encajamos y nos vamos a ir sobre nuestra guía, que es el azul que tenemos aquí en medio. Ahí está. Lo vamos a llevar hasta el otro extremo. Y aquí lo tenemos aquí, damos una vuelta. Aquí.
Volvemos a bajar sobre nuestra misma guía hasta el otro extremo. Aquí estamos nuevamente y vamos a hacer otro doblez. Y así sucesivamente hasta tener 2 vueltas de cada lado. Ya tenemos nuestra última vuelta de un lado. Vamos a hacer la última. Aquí está ya. Aquí está ya nuestra última vuelta y encajamos aquí. Ahí está. Ahora vamos a hacer nuestro tapete. Igual vamos a cortar líneas de colores de 3 brazadas aproximadamente de cada color. Aquí ya las tenemos. Vamos a encajar nuevamente aquí. La llevamos hacia abajo, volteamos nuestro bastidor y aquí es donde vamos a iniciar nuestro tapete con los pasos que ya conocemos. Vamos a iniciar nuestro tapete con piso 1, levanto 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Aquí donde está el asa agarramos todas las líneas. De 2 en 2, son 4 pasos los que tenemos que hacer. Ahí está. Agarramos nuestra línea y la vamos a meter. Ahí está. Sacamos toda nuestra línea. Colocamos, checamos que no venga torcido ni nada. Ahí está nuestro primer paso. Vamos a hacer el segundo, que es levanto 2, piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Al final nos puede quedar una línea, nos pueden quedar 2. Ya de aquí vamos a dar toda nuestra vuelta hasta llegar al inicio. Acuérdense que nada más son 2 líneas de cada color. Ahí están. Doblamos y vamos a empezar a meter. Ahí está. Vamos a hacer nuestro cambio de color. Todos los nudos van a ser en la parte de arriba. Estiramos bien, que nos quede bien estiradito. Vamos a meter el siguiente color. Ahí está. Hacemos un nudo. Bien apretado y seguimos tejiendo nuestro tapete con el paso que sigue, que sería el paso número 3, que es levanto 1, piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Listo. Metemos nuestra línea.
Ahí está. Vamos a hacer nuestro siguiente paso. Aquí ya tenemos nuestro tercer paso. Vamos a hacer nuestro cuarto y último paso, que es piso 2 y levanto 2. Y me voy de 2 en 2. Ok, aquí ya hicimos nuestro paso número 4. Vamos a dar toda la vuelta para meter nuestra línea. Ahí está. Estos son nuestros 4 pasos que vamos a seguir haciendo del 1 al 4 y vamos a estar cambiando color cada 2 líneas. Así le vamos a seguir haciendo hasta terminar nuestro tapete. Ok, aquí ya no nos cabe nuestra lanza. Ahora nuestro conteo lo vamos a hacer por la parte de enfrente. Vamos a hacer nuestro paso número 3, que es levanto 1, piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Así ya de este lado vamos a terminar de hacer nuestro tapete, siguiendo los pasos. Aquí tenemos nuestra línea aquí. Ya vamos a meter la última línea y aquí ya encajamos. Listo. Ahora vamos a cortar más material para empezar a lo que es subir nuestra bolsa. Vamos a empezar a lo que es el levantamiento de nuestra bolsa. Necesitamos tiras de colores de una brazada. Cada tira, hoy vamos a manejar lo que son 2 tiras. Son 2 líneas de una brazada cada una. Vamos a empezar con el de 1, 1. Piso 1, levanto 1.
Hacemos para atrás nuestra lanza y metemos la línea que viene de costado. Se van a hacer 3 líneas de cada color. Se les va a enseñar 2 maneras de poner las líneas de colores. Aquí ya está nuestro siguiente costado, aquí ya están nuestras 2 líneas. Aquí si está pisando le toca levantar, y si aquí está levantando aquí le toca pisar, y así nos vamos hasta llegar a nuestros inicios. Siempre nos tenemos que fijar cómo terminamos para poder empezar. Aquí de costado ya son nuestras 3 primeras líneas. Aquí es donde yo voy a unir el siguiente color. ¿Qué hago? Yo lo corto pegadito. Y ahí es donde voy a unir mi otro color. ¿Cómo lo voy a unir? Quemándolo. Saco mi línea nuevamente y ya agarro el siguiente color. Aquí está. Pongo juntas las 2 líneas y les paso el encendedor a que se derrita un poco para poderlo pegar. Esta es una manera de unir y ahorita les enseño la otra manera. Ahí está, unimos, levantamos y vamos a estar con mucho cuidado para que esto sí quema. Ahí está. Nuestras uniones tienen que quedar escondidas. Aquí te quitamos el exceso del costado.
Aquí está el empalme. Es la línea encima de la que nos quedó en la parte de abajo. Y este cachito pues nada más se corta. Lo podemos cortar de una vez o hasta el final que terminemos nuestra bolsa. Y continuamos tejiendo. Esas son las dos maneras de cómo unir nuestras líneas cuando se nos terminan. Y así le vamos a seguir haciendo hasta llegar el tamaño deseado de nuestra bolsa. Ahí está. Aquí, como ya se dan cuenta, aquí ya tenemos nuestras tres líneas. Entonces, en esta tenemos que cambiar de color. Aquí si empalman, tienen que tener mucho cuidado para que cuando el color amarillo quede abajo, no se vea cuando se meta el verde agua. Ahorita lo vamos a hacer nuevamente para que vean. Metemos una cuarta línea del mismo color y en esta es donde vamos a hacer el empalme. Ahí está. Se corta la de abajo, es el amarillo, y se mete la otra. Hasta el final cortamos todos nuestros excesos. Ahí está. Este es el empalme. Abajo quedó el amarillo y arriba está el verde agua, pero tenemos que colocarlo de acuerdo que no se nos vea la línea de abajo. Y así vamos a ir tejiendo hasta tener 3 líneas de cada color y el tamaño deseado de nuestra bolsa. Aquí vamos a cambiar de color, ya que tenemos nuestros 3 colores, nuestras 3 líneas de color. Aquí es donde voy a cortar. Puedo aquí cortar, saco mi línea y quemo. Si no se les da lo de la quemada, unir con el encendedor, lo pueden empalmar. Ya vimos las dos opciones en esta bolsa. Ahorita hacemos esta y luego les recordamos cómo empalmar. Tiene que estar bien derretido para que puedan unir. Está. Uno y doy, ¿sí? Y le doy ligeros toquecitos con mucho cuidado. Tengan cuidado en que no se les derrita o burbujee, porque si les llega a brincar una burbujita de plástico, pues sí, les va a arder mucho. Y metemos nuestra línea para seguir continuando con el otro color. Ahí está. Nuestra unión quedó escondida en la parte de abajo. Entonces, así tenemos que seguir tejiendo nuestra bolsa con el color que acabamos de unir hasta tener nuestras 3 líneas. Recordemos que todos nuestros nudos tienen que ser en esta parte. Hay ocasiones que ya no nos alcanza la línea llegar hasta arriba y hacemos el nudo más abajo. ¿Qué hacemos aquí? Aquí lo vamos a desamarrar
y vamos a poner las líneas como van. Ahí está. Esta no nos llega y esta aquí nos sobra un poquito. Entonces, ¿qué hago? La voy a meter provisionalmente aquí para yo seguir tejiendo. Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Posteriormente voy a quitar esta línea y voy a acomodar el color que tengo en la parte de abajo. Eso ahorita lo vamos a ver. Y vamos a empalmar lo que es el color blanco para poder seguir tejiendo. Ahí está. Apretamos bien, metemos la plata, que es la que va a ser el final de las 3 líneas. Aquí corto y meto mi blanco. Ahí está. Lo empalmo bien, 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 que no se nos vaya a ver el otro color. Dejamos un tramito y seguimos tejiendo. Hasta completar las 3 líneas de color y cambiamos a otro tono. Ahí está. ¿Vale? Posteriormente les vamos a enseñar cómo quitar esta color verde agua y colocar bien lo que es el color oro. Y seguimos tejiendo. Aquí ya terminamos de tejer la altura de la bolsa que nosotros deseamos. Ahora lo que vamos a meter es el fijo, pero antes de meterlo vamos a zafar las asas. Sí, vamos a quitarlas. Nada más deben de quedar lo que fueron las puras guías. Ahí está. Aquí están nuestras guías. Se zafa lo que es el asa de ambos lados. Ahí está. Igualmente quedan puras guías. Vamos a meter lo que es nuestro fijo. Donde terminamos es el seguimiento que vamos a seguir. De 1 a 1. Tejemos. Las líneas posteriores solamente se van a ir empalmando hasta terminar nuestra línea. Aquí está. Este va a ser nuestro fijo. Aquí tiene que ser al ras, tener mucho cuidado de no jalarlo demasiado. Aquí, para que nos pueda dar el tejido, así como termina, empieza, porque si nosotros lo metemos como va, se nos empalma con la de abajo y esto está mal. Entonces, así como terminamos, empezamos para que nos dé el tejido y seguimos tejiendo de 1 a 1. Quitamos nuestras asas para no contarlas y ahí vamos. Metemos nuestra línea. Recuerden que son 2 vueltas alrededor de nuestro bastidor. Acomodemos que no esté chueca ni torcida. Ahí está. Seguimos de 1 en 1. Aquí ya no se nos empalma, seguimos el tejido.
aquí llegamos a nuestro inicio. Entonces aquí vamos a empalmar lo que es nuestra línea. Tejemos en la misma línea que tejimos. Ahí está. Y la empalmamos. Ahí está. Así nos tiene que quedar. Una encima de la otra hasta que terminemos nuestra línea. Vamos a ir colocándola. Aquí ya terminamos de meter nuestro fijo. Este ya lo terminamos, que no nos vaya a quedar por fuera. Ahí está. Terminamos de colocar nuestro fijo. Ahora vamos a empezar a cortar. Las líneas que están en la parte de abajo o que están pisando son las que vamos a cortar desde aquí arriba. ¿Sale? Entonces cortamos como la mitad en forma diagonal para que no se le haga piquito, y esta a su vez vamos a meter 2 líneas hacia abajo, apretando. Ahí está. Se puede ir cortando de una en una o podemos ir cortando en serie. Aquí que está el nudo, cortamos pero también desamarramos para no desperdiciar ese pedazo. Y conforme vamos cortando se van desprendiendo las del otro costado e igual cortamos un poco y metemos 2 líneas hacia abajo. Así nos vamos a ir hasta terminar toda nuestra bolsa. Primero laterales y luego los de enfrente. Aquí ya terminamos de cortar y metimos todas las que van para la parte de afuera.
Vamos a librar nuestro bastidor, pero antes tenemos que quitar los clavitos de la parte de abajo. Con unas pinzas vamos a quitarlas. Para poder liberar nuestro bastidor. Ahí está. Quitamos todo lo que tenga atorado en la parte de arriba de los clavos y vamos a ir. Ahí está. Aquí tenemos nuestra bolsa. Ahora vamos a meter todos estos hacia adentro. Vamos a meter 2 líneas hacia adentro. Una y 2, y así hasta terminar todas las líneas que tengamos que meter. Ahí está. Las que tienen el nudo las podemos desamarrar, o si tenemos suficiente línea para poder meter, nada más los cortamos y metemos 2 líneas hacia abajo. Y así vamos a ir metiendo hasta acabar todas las que tenemos que meter. Ya terminamos de meter las líneas, las de adentro. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a jalar para que se apriete nuestra bolsa de la parte de arriba. Vamos a empezar a jalar tanto por fuera como por dentro. Vamos a empezar a jalar. Ya que ya hemos terminado de jalar, la vamos a dejar reposar de 15 a 20 minutos para que vuelva el plástico a su estado natural, porque si ustedes saben, el plástico lo vamos estirando y al estar dejando reposar, entre el estar jalando y estar reposando, el plástico vuelve a su estado natural y ya cuando estemos terminando nuestra bolsa ya nos quedaría muy bien apretada de la parte de abajo, de arriba. Ahí está. Ya que ya hemos terminado de la parte de adentro, perdón, de la parte de afuera, nos vamos con la parte de adentro. Ahí está. Vamos jalando. Y así hasta terminar de jalar. Ya que ya hemos terminado de jalar, vamos a empezar a cortar nuestras asas a la mitad. Entonces aquí cortamos, tenemos 4 líneas, la cortamos exactamente a la mitad y vamos a cortar. Estas que están enteras, lo que vamos a hacer, las vamos a doblar y le vamos a dar un corte para poder abrirlas exactamente a la mitad. Ahí está. Aquí está nuestro corte y vamos a seguir abriendo hasta donde está el inicio de nuestra bolsa. Ahí está, del otro lado. Ahí está. Y así vamos a cortar todas nuestras líneas de este lado y las de este lado para poder tejerlas. Vamos a cortarlas.
Vamos a empezar a hacer nuestras asas. Para poder tejerlas necesitamos 2 líneas de diferente color de 2 brazadas cada una. Vamos a meterlas. Vamos a empezar en lo que es abajo del fijo. Vamos a meterlas. Metemos una línea y sale en forma diagonal y la vamos a colocar a la mitad. Ahí está, a la mitad. La otra la vamos a meter del otro extremo a la misma distancia, lo que es abajo del fijo. Igual sale en forma diagonal y la vamos a colocar a la mitad. Ahí está. La colocamos hacia nosotros y vamos a poner, aquí en este caso es fuchsia con lila. Vamos a formar lo que es una cruz y vamos a empezar a tejer nuestra asa. La que está en la parte de atrás pasa adelante por encima. La fuchsia que está en la parte de atrás pasa en medio de la lila y de la fuchsia y hacia el otro extremo. Ahí está. La fuchsia que nos quedó solita es la que va para la parte de atrás, en medio de estas dos, al siguiente extremo. Y así nos vamos a ir tejiendo nuestra asa. La vamos a ir apretando para que nos quede bien maciza. Ahí está. Para la parte de atrás, en medio, encima y vamos jalando. Y así hasta llegar al siguiente extremo. Ahí va nuestra asa. Aquí ya terminamos de hacer nuestra asa, ahora ya vamos a rematarla. Las líneas que están en la parte de arriba pasan a la parte de atrás. Ahí está. Y las líneas que quedaron enfrente forman una cruz y las vamos a meter abajo del fijo, así como hicimos el inicio. Ahí está. Metemos una de un lado y la otra del otro lado. Ahí está. Forman una cruz. Ahora nos vamos a la parte de adentro. Las que acabamos de meter van tejidas hacia los lados. Ahí está la otra del otro extremo.
Ahí está. ¿Sí? Forman una cruz. Ya que tengamos esto, nos vamos a la parte de adentro. Las líneas que se metieron van tejidas hacia los lados. Lo mismo que estamos haciendo con nuestros finales, vamos a hacer con nuestros inicios. A perderlos. Ya que tengamos esto ya tejido, ya que lo hayamos perdido, se van a cortar el excedente. Ahí está. Y cortamos. Y así nos queda ya nuestra bolsa ya terminada.